Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. El título de este sermón, hermanos, le he puesto la decisión más grande de su vida. La decisión más grande de su vida. Durante nuestra vida, hermanos, durante toda nuestra vida entera, enfrentamos decisiones en diferentes grados de importancia. Desde que nos despertamos en la mañana, tomamos decisiones, la decisión de levantarnos, de lo que vamos a desayunar, de lo que voy a hacer durante ese día, a dónde voy a ir, etcétera, etcétera. Inclusive la ropa que me voy a poner. Obviamente, tomar las decisiones correctas es lo principal en nuestras vidas. También se toman decisiones en cuanto con quién me voy a casar, qué carrera voy a estudiar, dónde voy a entrar a trabajar. Y hay muchas decisiones importantes que tomamos como seres humanos en nuestra vida. Obviamente, como decía, tomar las decisiones correctas es lo principal en nuestra vida. Pero el día que partamos de este mundo, hermanos, esas decisiones aquí se van a quedar. Todas esas decisiones aquí terrenalmente van a quedar. La decisión que el Señor Jesucristo nos presenta en su palabra, en este pasaje, es la más importante de nuestra vida, porque ella no solamente determina la calidad de vida que tendremos en este mundo, sino también dónde pasaremos la eternidad. Ahora, este mensaje, hermanos, lo he preparado no solamente para creyentes, sino para no creyentes. Es para ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay decisiones, como decía, que tenemos que tomar. Pero hay una decisión que es la más importante de nuestra vida, que es entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Y es vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus preceptos. Por eso esta decisión es tan importante que merece muy seria consideración. Así que al examinarla, hermanos, vemos en primer lugar, de acuerdo al pasaje que leímos de Mateo, que hay dos puertas. Hay dos puertas, una bastante ancha y otra muy angosta. La que es bastante ancha admite cualquier estilo de vida, creencia o filosofía. Se puede entrar a ella tal y como se está, con su orgullo, con la avaricia, con odio, con la inmoralidad, con la amargura, con mentiras y todo tipo de pecados. No tienes que dejar nada al lado. Todo el mundo puede pasar por esta puerta. Puede entrar por esa puerta con todo su equipaje, todo el equipaje de sus pecados. Y la puerta, que es muy estrecha, se tiene que pasar solo. Precisamente porque es una puerta muy estrecha y es difícil de encontrar, es difícil de hallar, es difícil de pasar por ella. Algo así como un desfiladero entre dos rocas. Hay que agacharse si se quiere entrar por ella. Hay que hacerse como niños y hay que negarse al yo, a uno mismo. Hay que negarse a los deseos de la carne. Tienes que dejar aquí fuera todo tu orgullo, tu egoísmo, tu avaricia, las mentiras, la idolatría, la filosofía humanista, el libertinaje, la inmoralidad y todo tipo de pecados para ganar a Cristo. Tienes que apegarte a una sola creencia, que hay un solo camino que lleva a Dios. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Por eso es que no se puede encontrar a Dios a través del esfuerzo mental, a través de las buenas obras, a través de la religión o cualquier otra cosa. Como el día de hoy, mucha gente busca a Dios a su manera. La gente dice: es que tu Dios y mi Dios es el mismo Dios. Pero con todo respeto yo le digo a esas personas: discúlpame, pero tu Dios no es mi Dios. Porque tu Dios es un Dios permisivo, un Dios que te permite hacer lo que tú quieras y tú crees que por eso vas a salvarte por buenas obras. Pero al Dios que yo adoro es el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí, por mis pecados. El Dios que no tolera el pecado, el Dios que castiga el pecado y que dice la Biblia que está airado todos los días contra el pecador que no se arrepiente. Así que no es el mismo Dios. Quitemos esa idea, hermanos, de que cuando la gente nos diga: es que tu Dios es mi Dios, es el mismo Dios. No, no es el mismo. No es el mismo Dios al que nosotros adoramos, al Dios de la Biblia. Por eso, en este camino, en esta puerta, hermanos,
Tú tienes que abandonar todo en la puerta angosta, en la puerta estrecha, y tienes que tener un encuentro con Jesucristo, porque por eso Él dijo, yo soy la puerta, el que entra por ella será salvo. Tienes que aceptar el hecho que la mayor parte del mundo no va a acompañarte, sino que irás solo contracorriente. ¿Por qué? Porque lo que este mundo nos ofrece, hermanos, va en contra de los preceptos de Dios, de lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Por eso el cristiano siempre va en contra de la corriente. Cristo dijo que la puerta es tan angosta como el ojo de una aguja. Por eso no es tan fácil pasar por ella. Pero solamente aquellos que son capaces de negarse al yo, aquellos que son capaces de morir al pecado, son los que podrán entrar por esta puerta. Así que hay dos puertas, pero también hay dos caminos. Uno muy espacioso y otro muy angosto, ¿sí? El camino espacioso es el camino del pecado, el camino de los pecadores no arrepentidos. Lo que atrae hacia este camino a las multitudes y lo hace caminar en él es que el camino es muy ancho y espacioso y muchos son los que transitan por ese camino. Ahora, en este camino tienes toda la libertad de hacer lo que tú quieras. No hay freno a los instintos y deseos carnales. Puedes vivir como tú quieras, no hay reglas, puedes pensar y decir y hacer cualquier cosa. El día de hoy, hermanos, a la gente no le gustan las reglas, a la gente no le gusta someterse a nada. Y en este camino hay lugar para la multitud y para todo tipo de personas. En él se encuentran las vidas destrozadas por el pecado. Aquellas personas que han sido rebeldes, que no han querido someter su vida a Cristo, que no han querido entregarse y rendirse a Jesucristo. Puedes caminar por este camino, por el camino de tu corazón y con la vista de tus ojos. En él también hay varios caminos de maldad para escoger y mucha compañía para hacer el mal y hacer lo que los demás hacen. Porque hay una filosofía en nuestro mundo, hermanos, que dice, pues si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Si todo el mundo lo hace, pues está bien, no pasa nada. Para nuestro mundo, el día de hoy, hermanos, es tan normal tener sexo fuera del matrimonio, el adulterio, la fornicación, drogarse, embriagarse, ¿sí? Tantas cosas, el aborto, la homosexualidad. Para nuestro mundo todo eso es normal. Dicen, pues todo mundo lo hace, no hay problema que yo también lo pueda hacer. Pero todas esas son cosas que la palabra de Dios condena, que Dios condena tajantemente, que por eso Dios destruyó el primer mundo en el tiempo de Noé, por todo el pecado que había en la humanidad. Por eso Dios decidió extirpar al hombre, extirpar el pecado. Que aunque el hombre después, cuando se volvió a poblar la tierra, volvió a corromperse, porque ya traía la naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que creer que el Dios Todopoderoso es un Dios que castiga el pecado, porque la gente dice, es que Dios no castiga. ¿Cómo no? Veamos en el Antiguo Testamento, veamos cómo Dios ha castigado el pecado en todas las épocas de la historia de la humanidad. Porque Dios es un Dios santo, 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 que no puede tolerar el pecado. Y por eso Dios tiene que castigar el pecado y a los pecadores que no se arrepienten. Dice el Salmo 1, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Este camino ancho, hermanos, es un camino suicida. Querida persona que me estás escuchando, si tú no eres creyente, este es un camino ancho, un camino suicida. ¿Por qué? Porque te lleva a la muerte y a la destrucción, a la condenación eterna. Sin embargo, el camino angosto es el camino de la santidad, sin la cual, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Dios demanda una vida íntegra y de santidad. Lo que aleja a muchos a entrar por este camino es que la puerta es muy estrecha, como ya lo veíamos, de manera que solo se puede entrar de uno por uno. Es decir, la experiencia que el creyente ha tenido con Cristo, el cual lo introduce en la vida de santidad. Por eso Cristo es la puerta por la que se entra a este camino, como lo leíamos hace rato en Juan 19, cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra se salvará, podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. Es necesario el arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios para un nuevo nacimiento y pasar del estado de pecado al estado de la gracia.
Tiene que haber un corazón y un espíritu nuevo y dejar la vida de pecado atrás. Al viejo hombre, el corazón debe cambiar de rumbo y nadar contra la corriente. C.S. Lewis, un autor de libros cristianos y el autor de las Crónicas de Narnia, él comenta en su autobiografía que cuando él era un colegial de 13 años, él comenzó a ampliar su mentalidad. Dice él, pronto fue adquiriendo la palabra creo y dejando la frase siento que, porque en la actualidad la gente por lo general te dice, hazle caso a tu corazón, lo que tu corazón te diga, eso es, lo que tú sientas, déjate llevar por tus impulsos, por tus emociones, por tu corazón, eso es lo que tu corazón te diga, sigue lo que tu corazón te dice. Pero la palabra de Dios en Jeremías 17, 9 y 10 nos dice, no hay nada más engañoso que el corazón, no tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno, la cosecha de las acciones que sembró. Aquí nos dice la palabra, hermanos, querido amigo, el corazón es perverso, no puedes confiar en tu propio corazón, porque es perverso y engañoso. Por eso es que no debemos confiar en él, ni confiar en nuestra propia prudencia. Como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Muchas personas creen que van por el camino correcto, por el camino de las buenas obras, por el camino de la religión, por el camino del yoga, del feng shui, de tantas cosas, hermanos, y creen que eso los va a salvar. Pero no es así. Por eso debemos confiar totalmente en Dios con todo nuestro ser y reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Es por eso que el camino angosto es difícil de transitar. Hay que negarse al yo y resistir las tentaciones del mundo y los deseos de la carne todos los días. Por eso el Señor Jesús dijo en Lucas 9:23, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra también lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Y quiénes son los violentos? Aquellos que son capaces de dejar todo por seguir a Cristo, por hacerse discípulos de Cristo. Aquellos que son capaces de arrebatar el reino, absteniéndose de los deseos de la carne. Es por eso que no es extraño que pocos sean los que entran por este camino, por esta puerta. Muchos pasan de largo sin preocuparse por entrar en él. Se sienten a gusto por el camino por el cual transitan y no sienten ninguna necesidad de cambiar de ruta. Pero debemos escoger el camino angosto y no el camino de la multitud. Este camino angosto exige fe, disciplina, arrepentimiento, obediencia y paciencia para soportar las pruebas de la vida, pues es un camino cercado de espinas. El Señor Jesús lo dijo, hermanos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, no estoy diciendo que la vida cristiana es puro sufrimiento. En la vida cristiana también podemos encontrar la belleza de la vida cristiana con las bendiciones espirituales que recibimos cuando venimos a Cristo, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 1 del 3 al 14, que hemos sido predestinados, que hemos sido elegidos, que hemos sido adoptados como sus hijos, que hemos sido aceptados en su amado, que hemos sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo, que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Así que no todo en la vida cristiana es sufrimiento. Hay muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque pasamos de un estado de muerte a un estado de vida. Hemos sido reconciliados con Dios y ahora estamos en paz para con nuestro Dios. Que eso es lo más importante que el hombre pueda tener en esta vida, hermanos. El ser reconciliados con su Creador. El ser reconciliados con el Dios Todopoderoso. Y el estar en paz con Él. Porque la Biblia dice que antes de venir a Cristo, el que no es creyente es enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. La misma Biblia nos lo enseña, que antes éramos enemigos de Dios y hacíamos los deseos de nuestro padre, que era el diablo, pero ahora hemos sido pasados de muerte a vida, hemos sido reconciliados con Él. Por eso Pablo habla de que Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, hermanos. Ese es nuestro trabajo, que la gente sea reconciliada con Cristo. Como lo decía, hermanos, no es extraño que pocos sean los que entran por este camino, el camino angosto. Muchos pasan de largo sin preocuparse por entrar por él. Otros lo ven pero lo desprecian porque no les gusta ser limitados o frenados. No les gustan las reglas y este camino requiere sacrificio y obediencia a nuestro Dios. Por otro lado, hay dos destinos.
Hay dos puertas, hay dos caminos, pero también hay dos destinos: la perdición y la vida. La perdición, que es la condenación eterna, es un lugar de destrucción terrible que lleva a la muerte eterna. Cristo lo llamó el infierno. A veces no nos gusta mucho hablar o escuchar acerca del infierno, pero déjenme decirles que fue de lo que más el Señor Jesucristo habló en su palabra, del infierno. Quien más habló del infierno fue el Señor Jesucristo, más que los apóstoles, más que los profetas, más que cualquier otro más que haya hablado en la historia del infierno. El Señor Jesús fue el que más habló del infierno. En Mateo 10:28 el Señor Jesús dijo: no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Jesucristo mismo enseñó que el camino fácil al que se entra por la puerta ancha lleva a la destrucción, lleva a la muerte. En el infierno todo lo bueno no existe: el amor, el gozo, la amabilidad, la verdad, la paz, la esperanza, la fe, etcétera, etcétera. Todo eso no existe. Dios no está ahí. Ahí hay separación de Dios, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado nos trae separación con Dios, nos separa de Dios. Ahí, dijo el Señor Jesucristo, será el lloro y el crujir de dientes. Solo habrá tormento y condenación, y no habrá esperanza de escapar de Él. Por eso el Señor habló más del infierno, hermanos, inclusive más que del cielo. Sin embargo, la vida, en contraste con el lugar de perdición, es un lugar de salvación que lleva a la vida eterna con Dios. Jesucristo lo llamó el cielo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Y en Juan capítulo 3, versículo 36, el Señor Jesucristo también dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en mí no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta vida lleva consigo la comunión con Dios y la vida abundante desde aquí en la tierra, y se perfecciona en el cielo, hermanos. Por eso hay la teología del ya pero todavía no. O sea, ya entramos a la salvación, ya entramos al reposo de Dios, ya hemos sido reconciliados con Dios, pero todavía no disfrutamos a plenitud de esa vida eterna hasta que el Señor Jesucristo venga y transforme este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, que quite nuestra naturaleza pecaminosa y nos dé un cuerpo glorificado, con el cual podemos entrar al cielo y estar con Él por toda la eternidad. Por eso esta vida lleva consigo la comunión con Dios y la vida abundante desde aquí en la tierra, y se perfecciona allá en el cielo. Hay dos grupos de personas, según este pasaje: los muchos y los pocos. Los muchos, estos son los que entran por la puerta ancha y viajan por el camino espacioso y fácil que lleva a la perdición. La mayor parte del mundo va por este camino, hermanos. Simplemente si vemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo, cómo la gente va por este camino, por el camino del adulterio, de la fornicación, del homosexualismo, de la idolatría, de la hechicería, de tantas cosas, de la mentira. Vemos cómo este camino está siendo transitado por la mayor parte de la gente. Muchos van por este camino. Es una multitud grande. Por eso el Señor Jesucristo dijo que entremos por la puerta estrecha, que transitemos por el camino angosto que lleva a la vida, a la reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de tanto pecado. Por otro lado están el grupo de los pocos. Estos son los que entran por la puerta estrecha, que es Cristo, y viajan por el camino angosto y difícil que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesite. Ya lo leíamos en Juan 10:9. Jesucristo es la única puerta que nos lleva a la vida. Jesucristo es el camino. En Lucas 13, 23 y 24 dice que alguien le preguntó al Señor Jesucristo: ¿son pocos los que se salvan? Y Él les contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá.
El mismo Señor Jesucristo nos ha declarado en su palabra que son pocos los que se salvan. Y si lo vemos en la historia de la humanidad, veamos desde el tiempo de Noé. ¿Cuántos se salvaron en el tiempo de Noé? Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas se salvaron. En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos se salvaron? Lot, sus hijas y la esposa se convirtió en sal. Y en el Nuevo Testamento, por eso el Señor aquí nos dice que son pocos los que se van a salvar. Tristemente, lamentablemente, son pocos los que se salvan. Porque la mayoría de la gente va directo al infierno, está perdida, va directo a la condenación, porque no quieren obedecer al Señor, porque no quieren someter su vida a Cristo. El Señor les está dando la oportunidad, el Señor nos da la oportunidad a todos de salvarnos, de reconciliarnos con Él, pero el pecado del hombre no lo deja reconciliarse con su Creador. Existen solo 2 opciones, la puerta ancha y la puerta estrecha, no hay otra puerta. El camino espacioso y el camino angosto, no hay un camino intermedio. La perdición y la vida, no hay una tercera opción. Los muchos y los pocos, no hay un grupo neutral. De que alguien diga, no, pues yo ni por este ni por el otro. No, no hay un camino intermedio, no hay un grupo intermedio. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios dice, llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir amando al Señor, tu Dios, obedeciéndolo y estando cerca de Él, porque al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra. El mismo Señor nos pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aún así, el Señor todavía, Él nos aconseja que escojamos la vida, que elijamos la vida, para que nosotros y nuestros descendientes puedan vivir amando a Dios, obedeciéndolo en todo y estando cerca de Él en comunión. Porque al hacer eso, dice, tendremos vida y permaneceremos por mucho tiempo sobre la tierra. Así que, hermanos, querido amigo que me escuchas, no existe un camino intermedio, como lo dijo aquel gran filósofo llamado Aristóteles con su camino más popular de la Vía Media, el cual la mayoría de la gente ha decidido tomar, y dice que desviarse del camino intermedio es arriesgarse a ser tachado de extremista o fanático. Mucha gente a lo mejor nos tacha de eso a los cristianos, de fanáticos, de extremistas, pero todos se resisten a enfrentarse con la necesidad de elección. Pero el Señor Jesús no nos permite escapar de ella. Así que, ¿cuál camino elegirás? ¿Cuál puerta elegirás para entrar por ella? ¿Qué camino transitarás? ¿En cuál grupo decides tú estar? ¿En el de los muchos o en el de los pocos? En Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice claramente, solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Tristemente, hermanos, ayer, antier, en estos días, ya se aprobó la ley que castigará terapias de conversión con 49 votos. Aún con una redacción, decía ahí, una redacción contradictoria y ambigua, lo que podría provocar abusos en contra de padres de familia, terapeutas y ministros de culto. La imposición de la ideología de género ya se efectuó, hermanos. Ya nos están imponiendo la ideología de género. Mientras estábamos nosotros preocupados por congregarnos ya, por querernos congregar ya, por abrir nuestros templos, Satanás ha ido ganando terreno para que se aprueben estas leyes que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que la iglesia ya no volverá a ser la misma. Hoy más que nunca tenemos que reformar muchas cosas en nuestra iglesia, hermanos. Ya no podemos regresar como antes, hermanos. Si tú estás pensando regresar a como eran antes las cosas, discúlpame, pero estás equivocado. Necesitamos una reforma, hermanos, en nuestras iglesias. Porque el mundo está haciendo nuevas leyes que van en contra de los principios bíblicos. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? ¿Estamos durmiéndonos en nuestros laureles, desesperados por querer abrir los templos? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente, hermanos, con todo esto? Mientras nuestros gobernantes están aprobando leyes a favor del aborto, leyes a favor de las drogas, de tantas cosas, hermanos.
nosotros hemos estado inmiscuidos en otras cosas que no son tan importantes, cuando deberíamos de levantar nuestra voz y estar en oración por nuestra nación, por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, hermanos. Por eso yo les invito a que tomemos la mejor decisión. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, toma la decisión hoy de rendirte a Él, de ser reconciliado con Dios para que puedas estar en paz con Él. Y si tú ya lo has hecho, yo te invito, querido hermano, a que te consagres más a Dios, a que vivas una vida de santidad, a que ya dejemos el legalismo, que dejemos tantas cosas que nos han impedido nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento como iglesia. Dejemos el religiosismo, de querer estar encerrados solamente en 4 paredes, cuando el mundo allá afuera se está perdiendo. Romanos 12:2 por eso nos dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Examinémonos, hermanos, querido amigo, y tomemos la mejor decisión de vivir por el camino angosto, una vida de santidad. Y si no lo has hecho, entrégale tu vida, pasa del camino ancho al camino angosto. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales Dios nos está llamando al arrepentimiento. Yo lo decía en otro sermón, Dios nos está llamando no solamente a los no creyentes, sino a los creyentes, porque la Biblia dice que el juicio empezará por la casa de Dios. Dios nos está llamando al arrepentimiento, a que vivamos una vida íntegra, una vida de santidad, una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Por eso yo quiero invitarte en esta hora, querido hermano, a que te consagres, a que vivas una vida de santidad. Y tú, querido amigo, si no has entregado tu vida, te invito a que tú te reconcilies con Dios, a que estés en paz con Dios y puedas vivir una vida conforme a su voluntad. Así que yo quiero invitarles en esta hora, hermanos y amigos, personas que están escuchando este mensaje, que inclinemos nuestro rostro, que oremos al Señor, que oremos a Dios, que nos pongamos a cuentas con Él, que si a través de este mensaje, de su palabra, nos hemos dado cuenta, el Señor ha redarguido nuestros corazones, ¿sí? Que en este momento le pidamos perdón, porque le hemos fallado, porque no hemos hecho las cosas conforme a su voluntad. Así que yo quiero invitarte, querido hermano, querido amigo, a que oremos al Señor. Padre bendito, en esta hora, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, porque, Señor, reconocemos que tú eres un Dios santo, 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 y que nosotros somos pecadores, que necesitamos de ti, que necesitamos de tu perdón, que necesitamos ser reconciliados contigo, que necesitamos vivir una vida de santidad, Señor, una vida que te honre y te glorifique, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti. Tu palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su miseria espiritual, porque ellos verán a Dios. Ayúdanos, Padre, te pido por aquellos que están viendo este mensaje, Señor, que aún no han sido reconciliados contigo, que sea tu Santo Espíritu quien les convenza del pecado, Señor, de manera que ellos puedan venir a tus pies, a los pies de tu Hijo Jesucristo. Y por aquellos que ya han sido reconciliados contigo, pero que no han vivido esa vida conforme a tu voluntad, Padre, que tú seas quien redarguya los corazones. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos hemos enfocado en cosas que no son tan importantes, cuando Satanás ha estado ganándonos terreno, Señor, legalizando todas estas leyes, Señor, que van en contra de tus principios, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre, a despertar, que despertemos como iglesia, Señor, que despertemos y levantemos nuestra voz, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nosotros, porque has sido bueno con nosotros, aún en medio de esta pandemia, aún en medio en el mundo en el cual nos ha tocado vivir, un mundo lleno de maldad, lleno de tanto pecado, Señor. Obra en nuestros gobernantes, quebranta sus vidas, Señor, ilumínales, Señor, para que se den cuenta que lo que ellos están haciendo va en contra de tu voluntad, va en contra de tus principios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Gracias, Padre, gracias, porque hasta aquí nos has bendecido y has tenido misericordia. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.